Luis González Posada nos acompaña en este último bloque del programa Política y Poder, hoy domingo 1 de mayo, Día del Trabajo. Y en realidad esta fecha se refiere a varios escenarios, pues no solamente sería el trabajo, sino también día del inicio de la exoneración del IGB a los productos de primera necesidad dentro de la canasta básica familiar. Hoy 1 de mayo también en Lima Metropolitana, Lima Región, Callao, Ica, Ancash, ha dejado de ser obligatorio el uso de las mascarillas. Esto es facultativo en espacios abiertos. En espacios cerrados, como un transporte público, es necesario seguir portando la mascarilla para poder protegernos del COVID-19. Medidas que se van flexibilizando y quizá en los días siguientes otras regiones más se irán sumando. Hoy, 1 de mayo, además de lo mencionado, estamos hablando de una situación muy controversial en nuestro país, donde los enfrentamientos sociales y políticos siguen a flor de piel, y seguimos escuchando al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hablar de forma altisonante y beligerante sobre la población de Lima. Y ahí va lo preocupante y lo peligroso. Doctor González, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable. Buenos días, gusto saludarlo, ¿cómo está? Y feliz día a ti y a todo el plantel de periodistas. Feliz día también para usted, como gente trabajadora de ese país. Yo quiero comenzar el impacto que se genera, y le pregunto a usted, ahora más que nunca, a usted como diplomático, en la diplomacia, como canciller, en la diplomacia hay formas, hay modos. Tú puedes estar en contra de un país, pero no lo vas a insultar. Tú puedes estar en contra de otra nación, de otro régimen, pero no lo vas a beligerar, no lo vas a confrontar, no lo vas a pechar. Y lo que hace Aníbal Torres, la verdad que dista mucho de lo que en política podría llamarse diplomacia, y más aún tratándose del presidente del Consejo de Ministros. En esta pelea que insiste Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros, generar entre la población de Lima y la población del sur del país, porque en Lima no le entienden al gobierno y en el sur sí le entienden al gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire que es una estrategia mediática para colapsar el Estado, para buscar el enfrentamiento, la confrontación entre los peruanos. No es un acto de torpeza, sino es un acto deliberado, bien planificado, que se expresa no solo en palabras ofensivas y agraviantes y amenazantes del primer ministro contra todas las instituciones y los medios de comunicación, sino que se expresa también en un conjunto de anuncios políticos que lo que van a hacer es provocar más desorden en el Perú, confrontación, retracción de las inversiones, ¿no? Entonces esto yo pienso que está muy bien planificado. Si ve, por ejemplo, las audiencias que realiza el presidente Castillo con su primer ministro a los diferentes departamentos, es simplemente una ficción. A esos locales que han sido captados por la televisión, no va el pueblo, como él dice. Las gracerías están semi-vacías. Hay en cada movimiento, según reportes de la policía mismo, la movilización de más de 2.200 efectivos. Y en las graderías usted va a encontrar pequeños grupos que son enviados por ellos. Entra previa autorización y son los mismos grupos que lo que hacen es gritar a favor de una asamblea constituyente, pedir el cierre del Congreso de la República, reclamar el fin de los monopolios. Es el mismo mensaje que utilizan. Yo con esto quiero decirle que están utilizando los medios de comunicación con ese propósito, con la mascareta de los famosos consejos de ministros descentralizados. No son consejos de ministros descentralizados, es simplemente usar la televisión especialmente para proyectar las palabras que diga el mandatario o su primer ministro. Es una estrategia conocida, y después es la misma que utiliza, por ejemplo, Cerrón, o la que utiliza los congresistas más radicales de su partido, y todos logran el propósito, que es visualizarse ante la opinión pública, aparecer en la televisión, por lo cual se legitiman y van llegando a la población. Ese es un hecho concreto que los mismos medios de comunicación se prestan. Ya, pero señor González, a ver, entiendo claramente lo que usted nos está mencionando, pero esto es producto de ¿qué? De la idea del señor Pedro Castillo, nuestro presidente, del señor presidente del Consejo de Ministros, o encuentra usted una similitud, que por cierto ya han planteado en la Asamblea Constituyente algo que el presidente negó
el señor Aníbal Torres negó que vayan a plantear en ese sentido un tema de cambio de constitución y ahora lo están haciendo. Pero usted encuentra en el discurso, en la práctica política, alguna similitud en lo que pasó en Venezuela o lo que pasó en Cuba o lo que pasó recientemente y está sucediendo en Nicaragua con el régimen sandinista? Es la misma estrategia, exactamente. En Cuba, ¿no?, la Asamblea Constituyente, la Asamblea cubana les ha permitido mantenerse en el gobierno 62 años al Partido Comunista. En Nicaragua, la Asamblea Constituyente permitió la reelección indefinida de Ortega, un dictador que carga sobre sus espaldas 320 asesinados el año 2018, es decir, que ha encarcelado a todos los candidatos presidenciales de la oposición. Y eso le ha permitido también la Asamblea Constituyente en Venezuela mantener el poder del chavismo, primero con su comandante que ya falleció y después con Maduro. Entonces es parte de una estrategia para mantenerse el poder, una Asamblea Constituyente a través de la cual ellos logran el objetivo de controlar el poder. Y lo dijo muy bien Cerrón: nosotros tenemos el gobierno pero no el poder, dijo. Nosotros no tenemos que controlar al ejército, a la policía, a la magistratura, así lo dijo. Es decir, hacer exactamente lo mismo que hacen en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Entonces, por eso recurren a la Asamblea Constituyente, que además crea ilusión en la gente que desconoce el tema, porque piensan que van a cambiar su vida, van a tener más alimentos, van a tener mejores servicios públicos, sobre todo de salud y de educación, y eso no tiene nada que hacer con la Constitución, porque además está dicho ahí. Pero se cree esa ilusión, ¿no? Mediáticamente construyen ese ideario, digamos, y a partir de ahí comienzan a demoler al Congreso y naturalmente a la oposición democrática. Bueno, y en este caso en particular, la puntería, la artillería del discurso del gobierno, desde sus voceros, va también directamente hacia la prensa, porque un cuestionamiento puede ser considerado como un enemigo político del país. Sin embargo, para ir cerrando, ¿cuánto vale la palabra de un político en tiempos de gobierno? Porque, por ejemplo, y eso también creo que se aplica muchísimo al tema de diplomacia. ¿Y por qué le digo esto? Recuerde usted lo que dijo hace un par de semanas el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, y lo que dijo también el cardenal Pedro Barreto. Ambos salieron de reunirse con el presidente Pedro Castillo y ambos dijeron: el presidente va a cambiar su rumbo de gobierno. El cardenal dijo: va a dar un cambio radical a su gobierno. Max Hernández dijo lo mismo: a finales de abril nos estamos reuniendo en el Acuerdo Nacional para generar cambios en la política del gobierno. Y el presidente Pedro Castillo les ha dejado los dos con la cara pintada, al cardenal y al secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, pero con la cara pintada. Bueno, eso les pasa por creerles. Lo mismo le pasó a Hernando de Soto, ¿no?, que fue varias veces a Palacio de Gobierno a decirle a Castillo que no era necesaria una asamblea constituyente, le prometió y después se burló de él. Yo espero que nunca más vuelva a ir, ¿no?, porque los usan. Y esto no es novedad. Mentir es una práctica del gobierno. 2 semanas antes de que Castillo asuma la presidencia, dio su palabra de honor al país que iba a hacer 2 cosas. Primero, él no ganar como presidente de la República, sino mantener su sueldo de profesor de chota. 2, que los ministros de Estado y los parlamentarios de su grupo político se reduzcan el sueldo a la mitad. 3, convertir Palacio de Gobierno en un museo. Bueno, nadie lo ha cumplido. Él sigue ganando sueldo de presidente, los ministros y parlamentarios siguen ganando igual y más por los bonos, y obviamente el Palacio de Gobierno es y tiene que seguir siendo ahí. Entonces están acostumbrados a mentir. Lo mismo han hecho con la Constituyente. Han dicho que no era prioritaria, que no es importante, etcétera, y ahora pues han realizado esta acción de perturbación. Allá Monseñor Barreto, que muchas veces se mete en lo que no debe meterse, avaló a este grupo en la reunión de Huancayo, donde recibía insultos, y después se prestó a hablar con el presidente, y la respuesta fue fulminante. Lo insultaron, lo vejaron, lo maltrataron. Bueno, eso pasa a todos los que por ahí se acercan. Torres lo llamó miserable.
sea, sabemos muy bien que eso es un modo de actuar de Castillo y de su grupo, ¿no? Sorprender a la opinión pública y engañarla. Y así están haciendo en todo. Si usted analiza todo el espectro de política nacional, eso es lo que hacen. Lamentablemente. Señor González Posada, muchas gracias por su participación. Que tenga buen domingo. Bueno, muchas gracias. Para usted también, ¿ah? Muchísimas gracias. Bien, hemos llegado a la parte final del programa. Dale un fuerte abrazo a la clase trabajadora, a la gente trabajadora de nuestro país, que celebre de forma responsable y moderada su día hoy domingo.